Bueno, hoy día vamos a hablar respecto de cómo caracterizar los procesos de investigación en general y en particular los procesos de investigación en educación. Luego, un proceso de investigación tiene muchas formas, muchos focos, muchas maneras de abordarlo. La construcción del conocimiento tiene múltiples dimensiones y, por cierto, tiene múltiples objetos de estudio. eh, lo científico está vinculado a las experiencias cotidianas, a las experiencias quizás no tan cotidianas, pero que sí son derivados de lo que podemos observar en nuestro entorno. Y en general se va configurando en distintas disciplinas y distintas acciones que tienen la caracterización de procesos indagativos. Acá en las láminas, ¿no es cierto?, podemos observar distintas fórmulas o distintas acciones que podemos ir, o que nos dan distintas nociones de lo que es un proceso de investigación. Desde lo que simboliza, por ejemplo, el microscopio, hasta lo que simboliza, por ejemplo, esta acción que está acá abajo, que son de procesos de investigación, pero que tienen distintas características y tienen, por cierto, distintos objetos de estudio. Con el microscopio observamos lo pequeño, con el telescopio observamos lo grande, entendiendo como pequeño y como grande, eh, 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 tomando como por referencia, por ejemplo, por cierto, nuestra propia vivencia. Eh, acá también, ¿no es cierto?, el estudio de la sociedad también son procesos de indagación que nos permite comprender mejor el mundo en el que vivimos. Para nosotros, todo lo que hablemos en este curso, por cierto, está vinculado con la educación. Y en la educación, el principal objeto de estudio, por supuesto, que son los procesos que se dan al interior de las escuelas o centros educativos, si ustedes quieren, para hablar en términos un poco más generales. Eh, pero en particular nosotros acá, cada vez que hagamos ejemplos de educación, vamos a tratar siempre de estar enfocados en lo que ocurre en la escuela y en particular, por cierto, en lo que ocurre dentro de la sala de clase, entendiendo que el fenómeno educativo se produce allí y entendiendo también que el fenómeno educativo se produce en los niños, en las niñas, en los jóvenes que acuden al colegio. Y esto es así porque el fundamento de todo lo que hacemos, eh, tanto dentro como fuera de la escuela, tiene que ver con un solo hecho bien concreto, que es el aprendizaje. La razón de la existencia de los centros educativos es el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes o adultos, dependiendo de qué nivel de la educación estemos considerando. Ahora, en esto de la construcción del conocimiento, bien vale la pena preguntarse qué entendemos por la investigación. Según la definición de la Real Academia de la Lengua, la investigación es un conjunto de acciones que nos permiten hacer distintos tipos de descubrimientos. Eh, También se puede entender como la realización de muchas actividades que tienen por lo menos dos focos importantes, que son las actividades eh, teóricas o meramente intelectuales, y también las acciones que tienen características más bien experimentales. Pero como sea, en ambos casos, la característica de una buena investigación o de la investigación denominada científica tiene que ver con el método, tiene que ver con una forma de caracterización, una forma de descripción. Y en particular de hace un tiempo atrás, un par de siglos atrás, a partir del método científico, es que se caracteriza la indagación como indagación científica. Más allá de eso, ¿no es cierto? Por supuesto que en nuestra vida cotidiana nosotros hacemos permanentemente estamos haciendo procesos, actividades que podrían caber en esto de hacer diligencias para descubrir algo. Pero, sin embargo, en lo que corresponde a la ciencia, hacer diligencias tienen una forma,
un procedimiento bien específico. Ahora, la investigación obviamente se genera a partir de la necesidad de la comprensión de un fenómeno. Y esta necesidad surge muchas veces por la curiosidad. Eh, todo el avance del conocimiento del hombre y de la mujer, por cierto, me refiero a la especie humana, el avance del conocimiento tiene que ver con esta curiosidad. La curiosidad es una actividad que algunas veces no es intencionada, que surge de manera espontánea, pero en la medida que se va perfeccionando o que se va acrecentando más bien, esta curiosidad para poder resolverla, se hace necesario encontrar una manera correcta de encontrar las respuestas que pueden satisfacerla. Eh, Ahora, la necesidad también tiene que ver con distintos ámbitos y distintas dimensiones. Muchas veces se hace investigación o se busca responder a curiosidades que tienen que ver solamente con el hecho de generar conocimiento, pero también muchas veces esta necesidad de resolver problemas que nacen de la curiosidad tienen que ver con la motivación práctica de encontrar respuestas a un problema práctico. Desde allí entonces que se van configurando por lo menos dos familias, dos grupos de procesos indagativos que nosotros los podemos ir distinguiendo desde ya. En la mirada más clásica, por cierto, está la necesidad de la satisfacción de la curiosidad simplemente por el conocimiento. Y esto es la base de lo que denominamos la investigación clásica, que es la que normalmente está en la retina cuando hablamos de los procesos investigativos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la resolución de problemas prácticos, surge también como una cosa muy importante, que en ciencias sociales tiene que ver con la necesidad de la resolución de problemas. Problemas. Entonces, aquí surge otro tipo de investigación que tiene un apellido, que se le denomina investigación aplicada. Cuando hacemos investigación aplicada, lo que estamos buscando es la resolución de un problema. Esta investigación aplicada también tiene que ver con la tecnología, ¿no? Cuando hacemos investigación que tiene una fuerte característica en lo tecnológico, estamos en la línea de la investigación aplicada. Sin embargo, también, y como una cosa muy relevante, por cierto, está lo que denominamos la investigación clásica, que simplemente lo que busca es acrecentar el conocimiento. Ahora, de la investigación clásica pueden surgir problemas a resolver. Eh, Normalmente la línea de desarrollo está en la investigación clásica y luego viene la aplicación en lo tecnológico. Sin embargo, esto no necesariamente es en una sola dirección porque puede darse también en la dirección contraria. Muchas veces, a partir de la investigación aplicada, surge la configuración de una manera una forma de conocimiento más clásico. Como sea, ambos componentes o ambas fórmulas de entender la investigación son extremadamente relevantes. Y para ponerlo en un contexto más cercano a lo que nosotros hacemos, yo les comenté que trabajo desde hace bastante tiempo en el magíster en educación del Departamento de Educación de la universidad. Y ahí, desde hace ya varios años a esta parte, se está realizando investigación aplicada para todos los trabajos de término del grado. Es decir, lo que antes se denominaba tesis de grado, era investigación clásica, se dejó de hacer y se migró hacia proyectos que tiene que ver con la investigación aplicada, de la búsqueda del mejoramiento. Por lo tanto, de un tiempo a esta parte, en el Magíster de Educación se está trabajando
con investigación aplicada y que tiene esta forma, proyectos, la forma del proyecto de mejoramiento. Y esto significa que se considera un problema que tenga que ver con los centros educativos y ese problema, o para ese problema, se busca un proyecto de mejoramiento. Y ahí se va construyendo el conocimiento. En todo caso, y como sea, los procesos indagativos siempre nacen de una pregunta. Esto es el punto de inicio. Cuando ustedes piensen en su trabajo de titulación, el trabajo de titulación que ustedes van a iniciar deben hacer o van a hacer con toda seguridad de una pregunta, que en términos formales, como lo vamos a ver enseguida, esto se denomina una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es lo que origina o lo que desencadena todo un proceso, que es el proceso investigativo. Y este proceso investigativo, por cierto, va a adquirir formas o puede adquirir distintas formas. Y en general, a partir de este proceso investigativo que vamos a denominar formal, podemos derivar en un proceso de investigación clásica o podemos derivar en un proceso de investigación aplicada. Como sea, en ambos casos, el origen que da forma a cualquiera de estas variantes tiene que ver con lo inicial, con la pregunta, que en el fondo está y que está fundamentada en una necesidad, que es la necesidad muchas veces de la curiosidad. O sea, aquí está detrás de la pregunta, por cierto, un elemento que tiene que ver con la curiosidad. Ahora, la salida dentro del proceso investigativo formal puede derivar a la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y ahí estamos en como decía recién, en un ámbito de la investigación clásica, o puede estar orientada hacia la resolución de un problema práctico, y que eso está vinculada, por cierto, con la investigación aplicada. Ahora, de todas maneras, sea que se trate de una investigación clásica o una investigación aplicada, la salida última del proceso indagativo es el conocimiento. El conocimiento que nos permite, por una parte, vislumbrar nuevas preguntas o también que nos permite resolver algún problema. Este es un camino, ¿no es cierto?, que tiene una dirección, pero que normalmente a partir de la generación del conocimiento, y es lo que ha ocurrido en la historia del desarrollo de la ciencia, esta generación de conocimiento, si bien responde a alguna pregunta en particular, también formula, eh, va, también formula, o a través de él también se pueden formular nuevas preguntas. O sea, ¿no es cierto? A partir de este conocimiento que resulta del proceso investigativo, podemos volver acá y generar nuevas preguntas que van a desencadenar, por supuesto, nuevos procesos investigativos, ¿no? Entonces, y esto es un circuito, es un circuito virtuoso que permite un proceso de acumulación, ¿no es cierto? Y en este proceso de acumulación se van elaborando se desencadenan los procesos de sistematización. Porque el conocimiento que se adquiere, ¿no es cierto?, se estructura, y esa estructuración da pie a las teorías. Y el conjunto de teoría es lo que uno normalmente conoce como o es lo que distingue al conocimiento científico. Ahora, este mecanismo es válido para los distintos tipos de conocimiento científico, o sea, de ciencias fácticas, o sea, de ciencias empíricas, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, la acumulación del conocimiento nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que vamos a entender por la ciencia? Y la ciencia es una manera de describir esta acumulación de conocimiento.
Normalmente a las ciencias se le asignan algunas características bien específicas, que tienen que ver con lo siguiente, que tiene que ver con la acumulación de conocimientos, ¿no es cierto? O sea, un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento en forma sistemática, en forma estructurada, y de los que se pueden deducir principios y leyes generales. Eh, También, esta es la definición clásica que está en la RAE, pero también hay un autor que es Mario Bunge, que yo, dentro de la bibliografía del curso está presente un libro clásico de Mario Bunge, que dice que es una construcción de un mundo artificial que es posible de caracterizar como con un cúmulo de conocimientos racionales, sistemáticos, exactos, verificables y fiables. Como sea, la ciencia, ¿no es cierto?, persigue algunas cosas. Por una parte, persigue la descripción. ¿Eh? Con la ciencia nosotros podemos hacer la descripción de algún fenómeno en particular. También la ciencia persigue la explicación. O sea, no solamente nos conformamos con decir cómo las cosas ocurren, sino que vamos un poco más allá y tratamos de decir por qué las cosas ocurren de esa manera. Aquí está la pregunta, el por qué. O sea, cuando hablamos de explicación estamos en el dominio del por qué. Cuando hablamos de descripción estamos en el dominio del qué, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y por último también la ciencia, aparte de la descripción y la explicación, realiza lo que se llama la prescripción, o sea, la ciencia prescribe. ¿Qué significa que la ciencia prescribe? Que se adelanta a los hechos de algún fenómeno en particular. O sea, que es capaz de predecir el comportamiento de algo. Eh, esto de la prescripción, ¿no es cierto?, es una característica que se da con mucha mayor intensidad y con mucha mayor frecuencia en las ciencias duras, ¿no? En particular en la física. La física es el ejemplo clásico de la ciencia dura, en donde no solo describe y explica, sino que también prescribe. Y en esa prescripción la física utiliza, por cierto, la herramienta más poderosa con que cuenta, que es la matemática. Es decir, con el uso de la matemática, la física consigue, ¿no es cierto?, adelantarse a la ocurrencia de un fenómeno y decir cómo ese fenómeno va a ocurrir. Eh, ¿Y a qué me estoy refiriendo yo con eso? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Con la física, por ejemplo, si yo tengo algo así tan simple como una piedra, y yo esta piedra la tengo a una cierta altura de la superficie de la Tierra, y yo digo, mire, a esta piedra yo la suelto, y yo puedo, a partir de la física y la matemática, discernir, ¿no es cierto?, cuando la piedra llega acá al suelo, puedo discernir la velocidad con que esa piedra va a caer. Y esto es un fenómeno de prescripción, o sea, es un fenómeno de adelantarse a los hechos. Ahora, en ciencias sociales, normalmente a lo que se llega son a procesos más bien descriptivos y en algunos casos a procesos explicativos. Muy rara vez, muy rara vez se consigue la prescripción. Y eso no tiene que ver, y esto tiene que ver con una situación bastante concreta, que en ciencias sociales hay muchas variables en juego, o sea, hay una gran cantidad de cuestiones que están interviniendo en el fenómeno que se investiga, que hace muy difícil anticiparlo. Eh, Ahora, en la medida en que se avanza en el conocimiento, por cierto, y en la medida en que se van formulando modelos explicativos, se puede alcanzar mejor la prescripción. Y esta es una palabra muy relevante. La ciencia en general utiliza modelos. Y esto sí, ¿qué significa el uso de modelos? Que, valga la redundancia, se modela la, la realidad, si ustedes quieren ponerlo en estos términos. O sea, lo que se hace es la construcción de
de una parte de la realidad o la recreación de una parte de una realidad en un modelo, y a partir de ese modelo se estudian los comportamientos de las variables que están vinculadas a esa realidad. El modelo es una simplificación de la realidad, por cierto, y lo que persigue básicamente es aislar cosas. Es decir, es trabajar en un laboratorio, en el sentido más digamos, un poco metafórico, si ustedes quieren. Porque no, algunas veces se hacen modelamientos que no se pueden realizar en laboratorio, pero, pero para que se entienda la idea, modelar es tomar una parte del fenómeno que se está estudiando y tratar de aislarlo y analizarlo. En el caso concreto, por ejemplo, en los fenómenos educativos, muchas veces nosotros hablamos respecto del aprendizaje o de cómo se producen los aprendizajes, suponiendo, ¿no es cierto?, suponiendo cuestiones o, o disminuyendo el número de variables que uno puede pensar que están presentes en los aprendizajes, el aprendizaje de los niños, por cierto. Eh, por ejemplo, podemos concentrarnos en el proceso de aprendizaje en la relación, por ejemplo, profesor-alumno. Y uno puede modelar un ejercicio, hacer un ejercicio de modelamiento para el mejoramiento de los aprendizajes, considerando solamente esta interacción. Sin embargo, sabemos que hay otras cosas que pueden estar influyendo en los aprendizajes, como son, por ejemplo, eh, los niveles socioeconómicos de los estudiantes o de la escuela o lo que sea, la legislación o, si ustedes quieren, las políticas públicas, qué sé yo, la familia, la relación de la familia, y así una serie de otras variables que pueden estar influyendo. Pero para establecer una realidad o una explicación de la realidad del aprendizaje, se toma como dimensión predominante esto, la relación entre el profesor y el alumno, y se aíslan estas otras variables o simplemente no se consideran. Entonces, lo que se hace allí es un ejercicio de modelamiento de la realidad, para encontrar aquí pistas explicativas en esta sola dimensión. Normalmente la ciencia funciona de esa manera. El problema es que las ciencias sociales, en esta relación profesor-alumno, que por cierto es un fenómeno social, ¿no es cierto? La educación es un fenómeno social. Como dije hace un rato, intervienen muchas variables y es muy difícil encontrar una explicación única considerando solo o construyendo un modelo que considere solo una de las variables, por muy importante que esa variable sea. No necesariamente podemos dar cuenta del fenómeno completo. Sin embargo, de todas maneras, un trabajo como este plantea un adelanto y nos permite ir incorporando después, cuando ya conocemos la relación de profesor-alumno, por ejemplo, ir incorporando las otras variables para ir viendo cómo intervienen y así ir aumentando los niveles de conocimiento. Entonces, dicho todo lo anterior, la ciencia es la construcción de mundos artificiales, que en el fondo es el modelamiento, que en el fondo es este ejercicio de aislamiento. Y a partir de él se va construyendo teoría. Ahora, en estos modelos, ¿no es cierto?, perfectamente pueden ser válidos durante algún periodo de tiempo y luego pueden ser reemplazados o ampliados por nuevos modelos que dan mejores explicaciones para los fenómenos que se observan. En la física eso es evidente, ¿no? Cuando uno piensa que, por ejemplo, la relatividad general, que es una teoría que explica el movimiento en el universo, es una ampliación de lo que se tenía antes de la relatividad general, que era la física clásica o la física newtoniana. Porque la física de Newton explica eh, bastante bien fenómenos que nosotros podemos observar a nivel de nuestro planeta o en velocidades bajas más bien, movimiento del sistema solar y esas cosas. Pero cuando los cuerpos se desplazan a velocidades muy intensas o velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ya la explicación de la física clásica no sirve.
no alcanza, no pasa la prueba de la experiencia. Y por lo tanto ahí hubo la necesidad de generar un nuevo modelo teórico. Y ese modelo teórico amplificó el conocimiento considerando otros fenómenos que no estaban debidamente explicados originalmente. Entonces, la ciencia también, desde esta perspectiva que es una perspectiva de la manera en que opera, también opera o se clasifica según su objeto. Y cuando hablamos de objeto, estamos hablando de su preocupación, de cuál es la materia que estudia. De esta manera, ¿no es cierto?, se pueden distinguir lo que se conoce como ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal es aquella que se contiene a sí misma, es decir, es ciencia por acumulación de conocimiento que sirve solo para el propio cúmulo de conocimiento. Y la ciencia fáctica se preocupa de fenómenos que ocurren fuera de ella. La ciencia formal no necesita, contrastarse con ningún hecho empírico. Sin embargo, la ciencia fáctica sí necesita contactarse con hechos empíricos. En esta clasificación, por cierto, los mayores exponentes de lo que se denomina la ciencia formal son la filosofía y la matemática. El desarrollo de la filosofía es por la filosofía, y nada más que para la filosofía. Y el desarrollo de la matemática es lo mismo. Eh, por ejemplo, cuando ustedes estudian espacios vectoriales de n dimensiones, están estudiando una cosa que es extremadamente abstracta y que en la realidad no se conoce. Y que no hay manera de aplicarlo a ningún fenómeno conocido de la realidad hasta ahora. Sin embargo, eso no impide que ese conocimiento se siga acumulando y se sigan estableciendo y elaborando nuevas teorías que van acrecentando el conocimiento. En el caso de las ciencias fácticas, eso es distinto. Por ejemplo, la física, la química, la biología, lo que hacen es estudiar fenómenos que se pueden contrastar en una experiencia vital, digamos. O sea, la física estudia fenómenos que existen en la naturaleza, la biología también, fenómenos que existen en la naturaleza. Y las ciencias sociales lo mismo. Las ciencias sociales se preocupan del estudio de fenómenos que están allí, que uno los puede ver. Entonces lo que crea es un conocimiento que sirve para la caracterización de fenómenos que están fuera de su propio ámbito, a diferencia de lo que ocurre entre la matemática y la filosofía. Ahora, lo que no significa que existan niveles de aislamiento, porque como ustedes muy bien saben, desde la matemática o elementos de la matemática se utilizan como lenguaje para las ciencias naturales, en particular para la física y para la química, y también en cierta medida, también para la biología. En particular estoy pensando en los estudios poblacionales, que ahí lo que se utiliza son las estadísticas descriptivas. Las ciencias sociales alguna vez ha tratado de incorporar la matemática en su estudio, pero con resultados que son más bien discretos. Las ciencias sociales más bien se alimenta de la filosofía. Desde la filosofía, ¿no es cierto?, se encuentran elementos que pueden ayudar al desarrollo de las ciencias sociales. Entonces aquí hay una suerte de comunión entre estas dos grandes ciencias fácticas, formales, perdón, que son la filosofía y la matemática, con las ciencias fácticas que tienen que ver, en el caso de la filosofía, con lo social, y en el caso de la matemática, con las ciencias naturales. Ahora, cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de varias disciplinas que las vamos a ver enseguida. Ahora, esta es una clasificación, por cierto, que la hace Bunge, Mario Bunge. Esta clasificación, que es una clasificación que está bastante aceptada y que se utiliza regularmente. Bunge es un filósofo de la ciencia, argentino, que murió hace mucho tiempo atrás, y que aportó, digamos, en una suerte de criterio de ordenamiento para mejor entender lo que se conoce como la ciencia. Dentro de las ciencias fácticas, que son las naturales, están, por cierto, la física, la química y la biología.
como exponentes. También hay otras, ¿no es cierto? O combinaciones. Hay una parte que se llama físico-química. También aquí podemos encontrar otro tipo de disciplinas, como son, no sé, por la geología, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que estudian el clima? ¿Cómo se llama la disciplina que estudia el clima? Eh, Meteorología. la meteorología, gracias, sí, la meteorología, la física, la química, la biología, bueno, y los derivados que salen de ahí. Y en el caso de las ciencias sociales, pues está, por cierto, una que es muy relevante, una parte de las ciencias sociales, que es la antropología, eh, que básicamente lo que estudia es la cultura, ¿no? En la sociología, por cierto, que lo que estudia son las dinámicas que se dan dentro de la sociedad, y la historiografía, que es un poco de la mezcla de los dos, dependiendo de cómo se pare. Porque hay mucha historiografía que tiene que ver con sociología, con estudios sociológicos, y mucha que tiene que ver con antropología. Depende de dónde se ubique. Dónde se ubique. Bueno, y de estas se derivan algunas otras, ¿no? Aquí en las ciencias sociales, por ejemplo, también podemos poner a la economía como disciplina, ¿no es cierto?, que ocupa un poco de sociología y un poco de antropología para hacer su modelamiento. Y la economía en algún capítulo, en alguna de sus partes, utiliza, por cierto, la matemática. En particular, en lo que se refiere a los estudios micro y macroeconómicos, hay mucho elemento matemático que se incorpora a la economía. Y yo la caracterizo como una disciplina porque está muy lejos de tener características de ciencia, en el sentido de que se queda en las descripciones, explica bastante poco y menos predice. Eh, de todos estos, por cierto, cuando se tratan digamos, de ¿cómo decirlo? De periodos de tiempo relativamente largos en comparación con la vida de una persona, aparecen regularidades y aparecen situaciones que pueden ser, podrían ser consideradas como factores explicativos. Eh, de hecho, lo que se refiere a la sociología en particular, hay autores que han hecho grandes esfuerzos por por generar modelos explicativos que permitirían poder anticiparse a los fenómenos. De esos, yo creo que el esfuerzo más grande que se conoce hasta ahora tiene que ver con dos corrientes. La primera es el marxismo. El marxismo entendido como una disciplina que está entre la sociología, pero que tiene mucho de economía y también de antropología, que lo que plantea es cómo se desarrolla la historia. Y lo hace con un afán, por cierto, prescriptivo. O sea, el marxismo clásico lo que hace es decir, mire, la sociedad humana va en esta dirección y va a terminar ocurriendo esto de acá. Ahora, el marxismo, por cierto, en la historia ha indicado que o el marxismo clásico, que sus elementos que llevaban a la anticipación del orden de la sociedad no funcionó. Por lo menos lo que se conoce hasta ahora, no funcionó. Y la otra línea grande es el liberalismo, que también es una forma de entender una forma de entender lo social, liberalismo. Que lo que busca es, o lo que, sí, bien digo, lo que busca es entender el orden de lo social y determinar hacia dónde, cuáles son los caminos y el derrotero que que inevitablemente las sociedades humanas van a desarrollar. El liberalismo también presenta falencias, no ha sido capaz de establecerse como, diríamos, como un modelo que pueda ser viable o creíble o certero en todas sus dimensiones. Pero como sea, aquí hay dos grandes esfuerzos intelectuales y de construcción de modelos teóricos para la comprensión de lo social, que de alguna manera superan la mera descripción, sino que eh,
por cierto, como todos, describen el orden social y también lo explican, elaboran teorías explicativas. Pero donde fallan es en la tercera, en la prescripción. O sea, en esta parte de lo que podríamos definir como los científicos, aquí tanto el marxismo como el liberalismo fallan, ¿no? O hasta ahora han fallado. Bueno, como sea, digamos, aquí tenemos una manera, una radiografía de lo que es la matemática, de lo que es la ciencia. Ahora, en lo formal, o en las ciencias formales, por cierto, como dije, está la matemática, cuyos focos de estudio se pueden, ahí hay una descripción de algunas de las cosas que estudia la matemática, que ustedes, por cierto, conocen mucho mejor que yo, y también de la filosofía. Eh, y la matemática tiene un desarrollo, insisto, que es propio, que le es propio, y que lo que persigue simplemente es desarrollar la matemática. Lo mismo que la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad a través del razonamiento, que algunas veces que tiene cierto grado de estructuración lógica. Entre la matemática y la filosofía, por cierto, hay una raíz común. Aquí la matemática y la filosofía tienen una raíz común, que es la lógica. ¿Ah? La lógica formal. La lógica formal se estudia tanto en matemáticas como en la filosofía. Y desde esta lógica surge, por cierto, la especulación, que en matemática tiene una manera y en la filosofía tiene, o se expresa de una manera distinta. Especulación. Arriba escribí cualquier cosa. Espulación, ¿no? Es especulación. ¿No? Ahí, especulación. Que tienen un desarrollo distinto y siguieron sus propios derroteros. Pero sí parten de una raíz común que es la lógica. Y ustedes seguramente en alguna parte de su estudio en matemáticas estudiaron la lógica. Ahora, en lo que se refiere a las ciencias formales, por cierto, aquí están sus características. Es cerrada en sí misma, la ciencia es su propio objeto de estudio, ¿no? O sea, para la matemática el objeto de estudio es la matemática, no tiene otro efecto. Para la filosofía el objeto de estudio es la propia filosofía. Es deductiva, ¿no? Es decir, utiliza la lógica. ¿Qué significa que sea deductiva? Que parte de principios, ¿no? Esto ustedes lo han visto seguramente, o axiomas. Parte de principios y axiomas, y de ahí, a partir de la deducción, ¿no? A partir de la deducción lógica, va construyendo, construyendo la teoría. Entonces, ustedes saben, en matemática, a partir de principios o axiomas, se vienen los teoremas, ¿no es cierto? Los teoremas, y de perder los teoremas podemos hablar de las propiedades. Por cierto, la diferencia entre el teorema y el principio o axioma es que esto es una verdad. Partimos de una verdad que es aceptada y que no se demuestra. Pero los teoremas son también una verdad, pero que necesariamente tienen que ser demostrados. Esta es la diferencia entre el axioma y el teorema. Así funciona la matemática y la matemática como ciencia formal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Los axiomas y los teoremas. En lo que se refiere a, las ciencias fácticas, bueno, ya lo vimos, parte de hechos y la resolución, esa también, a partir de datos empíricos. La validación de la ciencia fáctica es esto, lo empírico. La física no tiene sentido si no se comprueba empíricamente. Lo mismo pasa con la química y con la biología. La validación de una teoría no pasa simplemente por la construcción lógica de esa teoría, sino que pasa por la contrastación con la realidad, con lo empírico. Una teoría en ciencias fácticas, ¿no es cierto?, no es válida mientras no pase la prueba de la experiencia.
o si ustedes quieren, de lo experimental, ¿no? Todas las pruebas, o sea, todas las teorías tienen que pasar la prueba de lo experimental. Y solo cuando la pasan exitosamente, se consideran teorías válidas. Y de hecho puede pasar mucho tiempo entre la formulación de una teoría y su validación experimental. Por ejemplo, ustedes, no sé si lo saben, pero hace un año, 2 años atrás, recién, se validó una de las consecuencias de la teoría de la relatividad general, que eran las ondas gravitacionales. No se sabía, no habían datos respecto de su existencia, porque no había cómo medirlo. Sin embargo, era una propiedad del espacio-tiempo que estaba derivada a partir del desarrollo teórico que hizo Einstein con la relatividad general. Y solo después de bastante tiempo, por lo menos unos 80 años o 90 años después de que fue enunciado esto por Albert Einstein, se pudo validar experimentalmente. Lo mismo pasa con las partículas elementales. Los neutrinos, por ejemplo, no, los positrones, que son electrones con carga positiva, teóricamente estaba descrita su existencia, pero que solo se validó cuando pasó la prueba experimental. Ya sí hay varios ejemplos más que así que lo muestran. Ahora, mucho de lo que conocemos como pseudociencia no pasa a la prueba experimental. Son construcciones teóricas que cuando se contrastan con la realidad simplemente fallan. Y por lo tanto no son, no alcanzan el carácter de ciencia. Eh, bueno, bueno, la ciencia fáctica trasciende a los hechos que estudia, o sea, va más allá de lo que se observa meramente y plantea permanentemente nuevas preguntas. Y, por cierto, es analítica. ¿Qué significa que sea analítico? Que funciona, y aquí vuelvo a, la, a lo que estábamos hablando delante, que funciona en base a modelos, ¿no? Son modelos los que se estudian, ¿no? O a partir de modelos se construye la realidad. Recuerden que lo analítico es simplemente que un fenómeno lo estudia por partes, ¿no? Y en esto del estudio por partes aparecen la construcción de modelos. Es especializada porque tiene un estudio o un estudio concreto, de un objeto de estudio concreto, y es metódica porque posee un método, ¿no? Y ese método, por supuesto, que es el método científico. Eh, para la ciencia fáctica, el conocimiento es claro y preciso. No presenta ambigüedades, a diferencia de lo que es el conocimiento común y corriente. Tiene su propio lenguaje, ¿no? Eso es importante en las ciencias también, que se proveen a sí mismas de una forma de hablar, de una forma de entender las cosas. Y es verificable. Permanentemente es verificable todo lo que se construye aquí. En esto del lenguaje, por cierto, la matemática es muy importante en las ciencias fácticas. La matemática es el lenguaje de las ciencias. Y es más, hay algunos que han llegado a pensar o a decir o a afirmar que cuando, esto es para personas creyentes, ¿no? Que cuando Dios creó el mundo lo hizo pensando en la matemática, ¿no? Porque resulta asombroso que uno pueda descubrir fenómenos o describir fenómenos naturales a partir de ecuaciones. Por lo menos a mí siempre me ha resultado, me ha resultado asombroso. Por medio de una ecuación matemática uno puede encontrar la descripción y la explicación de un fenómeno de la naturaleza. Por lo menos en física eso se produce a partir de los estudios de Kepler, por allá por el año 1600 ya. Bueno, explicativa, ¿no es cierto? Porque explica los fenómenos. Y cuando hablamos de explicativa, aquí entramos en algo que es la causalidad, ¿no? Que significa que si A, ocurre B, ¿no es cierto? O que la ocurrencia de B se explica por la existencia de A. Esto que está acá es lo que se conoce normalmente en metodología de la ciencia o en filosofía de la ciencia
lo explicativo, la causalidad. Es legal, por cierto, porque tiene un conjunto de cuerpos de construcciones teóricas que son jerarquizados. Predice, es predictivo, y es abierta en el sentido de que permanentemente está en crecimiento. Y esto solo es posible a través de algo que es muy importante, que es la crítica. O sea, el conocimiento científico siempre está sometido o sometido a la crítica. Sin la crítica no hay crecimiento, ¿no? Y la crítica, y esto se puede hacer porque la ciencia es abierta. Y recuerden que crítica viene de la palabra crisis, que tiene un origen griego que significa, que significa crecimiento, ¿no? O sea, es el origen. La crisis tiene que ver con el crecimiento y la crítica tiene que ver con una acción y que apunta a la crisis, o sea, que apunta al crecimiento. Las crisis no son malas, las crisis nos permiten mejorar. Ahora, en lo que se refiere a las ciencias sociales, bueno, acá tenemos un conjunto de disciplinas que uno puede encontrar en el estudio de las ciencias sociales. Todas por ustedes son más o menos conocidas, yo les pongo esta lámina para sistematizarla simplemente. Lo que a nosotros nos importa está acá abajo, la pedagogía. La pedagogía a algunos autores le dan el carácter de ciencia. Yo me reservo mi opinión respecto de esto, pero sí lo que podemos decir es que la pedagogía se basa mucho en lo que es en los estudios de la psicología, en la sociología y, por cierto, también en la antropología. Elementos de esas dos ciencias, esta disciplina, dan origen a lo que nosotros conocemos como lo pedagógico. Y lo pedagógico, por cierto, se circunscribe simplemente a lo que ocurre en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, en educación, nosotros nos vamos preocupando de objetos de estudio que tienen que ver con la pedagogía. Y a manera simplemente de ejemplo, la pedagogía se puede estudiar desde los marcos institucionales, o sea, el fenómeno educativo uno lo puede entender o explicar o describir a partir de los marcos institucionales. ¿Qué significa esto, por cierto? Que son la organización de los sistemas educativos, también a partir de los marcos sociales que tienen que ver con cómo la sociedad está conformada. Por ejemplo, en Chile nosotros podemos decir, mire, el marco institucional de lo pedagógico tiene que ver con que existe un Ministerio de Educación, con que están los municipios, con que las escuelas están divididas más o menos territorialmente, y etcétera, etcétera. El marco social uno puede decir, mire, el fenómeno educativo o este marco institucional se da dentro de un esquema de sociedad que tiene tales y tales características, que es más pobre, que es más rica, que es más igualitaria, que es menos igualitaria, etcétera, etcétera. También la pedagogía puede estudiar los procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo son los procesos de aprendizaje? Y aquí entramos en algo mucho más centrado en las personas que en lo organizativo. Y también se puede estudiar a partir del marco político-social que tiene que ver con las relaciones de poder dentro de una sociedad. A ver, estamos en la hora ya parece, no me pilló la hora, nos quedan algunos minutos. En lo que se refiere al marco institucional, bueno, aquí están como focos importantes de estudio: el Estado, la organización y el rol del Estado, el sistema, que es la organización dentro del Estado de lo que se ocupa de la educación, lo que ocurre en la escuela como organización y lo que ocurre en el aula como lugar donde se produce el acto educativo. Entonces, todo esto, la organización de todo esto o cómo cada uno de estos fenómenos se va desarrollando, es lo que nosotros podríamos denominar el marco institucional dentro de lo que podrían ser estudios de pedagogía. Todo esto lo estoy poniendo en relieve, digamos, para decirles simplemente que la investigación en educación se puede centrar en distintos aspectos que tienen que ver con la pedagogía. Y uno de esos aspectos es el marco institucional. Otro de esos aspectos es el marco social. Y que el marco social tiene que ver con el desarrollo económico, con cómo se financian los sistemas educativos,
tiene que ver con las comunidades locales, ¿no es cierto? Porque el acto educativo quizás también está influido por cómo se organiza la sociedad, con la microsociedad alrededor de la escuela. Es decir, no es lo mismo, o los fenómenos de aprendizaje no se producen de la misma manera en escuelas que están en zonas urbanas que en escuelas que están en zonas rurales. Tampoco es lo mismo en el desarrollo de la educación en escuelas urbanas de ciudades grandes o comunas muy grandes, como puede ser, por ejemplo, la comuna de Maipú. Allí las escuelas tienen ciertas características y las comunidades que rodean a la escuela tienen ciertas características a cómo se desarrolla el acto educativo en escuelas que están en ciudades más pequeñas, como por ejemplo que puede ser Copiapó, una luna. O sea, en Copiapó, que es que es una ciudad, por cierto, capital de una región, pero que tiene características muy diferentes a una comuna como por ejemplo es en el caso de mencionaba la comuna de Maipú. Y ahí hay comunidades, hay formas, hay cultura, hay personas, hay organización, hay pulsiones, hay historia que son distintas y que le dan forma a las comunidades locales. Y esa forma que tienen las comunidades locales influyen, por cierto, dentro de lo que es el marco de aprendizaje. Y también, por supuesto, está lo que el rol de la interculturalidad, en el más amplio sentido de la palabra. La interculturalidad no solamente tiene que ver con personas que provienen de distintas nacionalidades, sino que también tiene que ver con personas que provienen de distintas culturas dentro de una misma nación. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? La interculturalidad no solamente se refiere a la interacción que hay en una escuela entre niños que provienen, no sé, por los niños que nacen en Chile respecto de los niños o niñas que vienen de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de donde sea, sino que también dentro del mismo espacio de la escuela pueden haber distintos grupos que tengan distintos orígenes culturales eh, y que son todos de la misma nación, o sea, son todos chilenos o chilenas, pero que provienen de distintos barrios o de distintas comunas. El desarrollo cultural de las comunas también cambia. Dentro de Santiago uno lo puede notar. No es lo mismo la cultura local que hay, por ejemplo, en comunas como Ñuñoa, en comparación con comunas como, por ejemplo, La Florida, por poner un caso. Y dentro de las mismas comunas también hay distintos grupos y distintas manifestaciones de lo cultural. Eh, y lo cultural también pues lo podemos definir por género. No es lo mismo, o las formas de expresión de lo cultural que se pueden asociar a lo femenino, se pueden asociar a lo masculino, se pueden asociar a lo étnico, se pueden asociar al origen, qué sé yo, de lo nacional, en fin. Hay distintas maneras de expresión de esto de lo intercultural que tiene que ver, por cierto, o que puede influir o que puede ser un factor dentro del desarrollo de lo pedagógico. El marco político social, que es otro factor, que es otra fuente, puede ser otro objeto de estudio de lo pedagógico, eh, que tiene algunas dimensiones que son la valoración de la educación como bien social, que es una forma de entender lo educacional, que esto es el marco político social, ¿por cierto? La educación como un modelo de dominación, que también se puede entender de esa forma, la educación como herramienta de movilidad social o la educación y las estructuras de poder. Cada uno de estos elementos puede estar presente dentro de la organización del marco político y social, o pueden estar todos, o más de uno que estén mezclados. Por cierto, en los últimos años en Chile ha habido una fuerte discusión respecto de la valoración de la educación como un bien social, y no como se definió en algún minuto por el presidente de la República como un bien de consumo. Y que el presidente de la República, por cierto, expresa una manera que tiene que ver con cultura también, de entender lo educacional. Eh, y bueno, los modelos de dominación está en el adoctrinamiento. Por cierto que han habido momentos de la historia y en países en países bien específicos en que la educación ha sido objeto de, o ha tenido una orientación que apunta un poco a un modelo de dominación, que es el replicar un cierto modelo de desarrollo o de ordenamiento social. Bueno, y desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje, un foco de investigación también de lo pedagógico pueden ser los distintos modelos curriculares, ¿no es cierto?
qué sé yo, el currículum clásico, el currículum basado en proyectos, las metodologías que tienen que ver con, con, eh, con la metodología horizontal, la metodología clásica, en fin. La gestión de los procesos dentro de la educación, la gestión de los procesos evaluativos dentro de la educación y la didáctica, que es la forma en que se hace la enseñanza. Todos estos son factores, o el proceso de aprendizaje es un factor dentro de lo pedagógico, y este factor dentro de lo pedagógico puede tener alguna de estas dimensiones u otras, que son válidos de estudiar. Bueno, y los modelos curriculares, bueno, aquí tenemos modelos curriculares que son modelos clásicos, tecnológicos, planteamientos críticos y sociopolíticos, o modelos constructivistas. Acá tenemos distintos modelamientos de lo curricular que se pueden investigar también como parte de la educación. Bueno, aquí tenemos mucho aquí hay una distinción enorme para lo pedagógico. Los procesos educativos, la de administración clásica, horizontal, laissez-faire, la gestión situacional. La gestión de procesos educativos es un factor que desde unos 15 años hasta ahora emerge como un factor muy importante. No sé si ustedes lo han escuchado antes, pero muchas investigaciones han apuntado a que el liderazgo escolar es un factor fundamental para, para los procesos de aprendizaje. Bueno, y eso se explica, esa afirmación, a partir del estudio de la gestión de procesos educativos y sus distintos modelos. Y los procesos evaluativos, que tienen que ver con cómo verificar que se están produciendo los aprendizajes. Y aquí hay distintos modelos de procesos evaluativos, que esto también pues, es objeto de estudio dentro de lo pedagógico. La didáctica. Bien, otro aspecto de lo pedagógico que puede ser objeto de estudio. Es decir, yo tengo, como ustedes pueden ver, ¿no? A partir de lo que hemos conversado hasta ahora, la investigación en educación puede tener muchas formas, muchas maneras distintas, puede tener muchos objetos. Y dependiendo de las necesidades del momento, de los intereses personales y cosas por el estilo, uno puede irse enfocando en distintas maneras o puede ir adquiriendo distintas formas de enfrentar estos procesos indagativos para la educación. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión? ¿Percepción? ¿Queja? ¿Duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro?